La esencia de la política que el presidente Cárdenas puso en marcha entre 1934 y 1940 y que como expresidente mantuvo hasta su muerte fue poner el poder del gobierno al servicio de las clases mayoritarias, campesinos, indígenas y obreros, históricamente sometidas a las minorías privilegiadas. El objetivo de esa política era doble: transformar las condiciones materiales de vida de esa mayoría y colocarla como centro del proyecto nacional. En el ámbito internacional, el cardenismo rechazó las políticas imperialistas de las grandes potencias y le dio primicia a la soberanía nacional frente a los intereses externos, señala el historiador Lorenzo Meyer. Después de 1910, tras la caída de Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años, el choque de los diferentes grupos que se disputaron el derecho de dar forma al futuro de México fue muy violento. Fue una lucha extensa e intensa que se libró entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, y más adelante, entre las diferentes facciones de la revolución. Poco después, un nuevo orden se fue estableciendo, con la supremacía militar del carrancismo, la nueva Constitución de 1917, así como con un nuevo ejército y organizaciones obreras y campesinas, y con el Partido Nacional Revolucionario. Los comicios presidenciales de 1934, como la decena de elecciones presidenciales que le seguirían entre 1940 y 1994, no fueron eventos cívicos donde el voto ciudadano fuese el factor determinante. Las verdaderas luchas por la presidencia o por las gubernaturas, en esos 60 años, se libraron en el partido del gobierno. La última palabra fue la del hombre fuerte, que en cada época controlaba el gobierno. En 1934, ese gran elector fue un expresidente y general, Plutarco Elías Calles. En los siguientes 60 años, ese papel lo desempeñaría el presidente que terminaba su mandato. Aquel 1934 se actuó de acuerdo con los deseos del expresidente Calles, quien en 1932 había hecho presidente sustituto a Abelardo Rodríguez. Y es que 4 años atrás, cuando Álvaro Obregón había sido electo presidente por segunda vez y fue asesinado, Calles logró negociar la crisis y consiguió mantener el control del ejército y de los gobernadores. Y a partir de ese momento, pudo comportarse como el verdadero jefe de la vida política de México. Incluso se le llegó a llamar el jefe máximo de la Revolución Mexicana. El marco formal dentro del que se dio la elección del general Cárdenas fue construido por el Partido Nacional Revolucionario, PNR, gestado al final del gobierno de Calles, en marzo de 1929, que agrupó y controló al gabinete, a los caciques, jefes militares, dirigentes de partidos existentes, líderes sindicales y campesinos, y gobernadores. Fue pues Calles, y no el presidente Rodríguez, quien en 1933 optó por Cárdenas como candidato del partido del gobierno para el primer periodo presidencial de 6 años, de 1934 a 1940, y el mundo político lo aceptó sin chistar. Una vez en el poder, Cárdenas emprendió una operación política inesperada y arriesgada. Con el apoyo de los militares con mando efectivo de tropas y de una parte del movimiento obrero, se deshizo sin violencia de Calles, que terminó exiliado en Estados Unidos por el resto del sexenio. Cárdenas, como candidato del Partido Nacional Revolucionario, presentó en diciembre de 1933 su proyecto de gobierno que se conoció como Plan Sexenal. La idea era proseguir con las metas de la Revolución Mexicana. La reforma agraria se hizo realidad para los campesinos.
a los que se entregaron 18.8 millones de hectáreas. Y al finalizar el sexenio, el 55% de la producción agrícola del país ya provenía de los ejidos. Esos ejidatarios fueron encuadrados en una gran organización, la Confederación Nacional Campesina. Como parte de la política agraria, se creó en 1936 un Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas para examinar las condiciones sociales de las consideradas razas autóctonas y empezar a resolver sus problemas. El cardenismo le dio un enfoque socialista a la enseñanza para combatir el fanatismo religioso, destacar la naturaleza explotadora del sistema capitalista y proveer a los niños de un medio para cumplir sus deberes con la colectividad y para la lucha social. En materia de educación superior con orientación popular, el gobierno creó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, que reclutó a más del 70% de su alumnado entre las clases populares. Ese mismo año se dio forma a una nueva central sindical identificada plenamente con Cárdenas, la Confederación de Trabajadores de México. El gobierno nacionalizó los ferrocarriles en 1937 y entregó su administración a los propios trabajadores, aunque ante lo complejo de la administración del sistema, a fines de 1940, el gobierno se tuvo que hacer cargo de la red ferroviaria. Un conflicto laboral entre el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros y las compañías extranjeras que operaban esa industria llevó al presidente a proclamar, el 18 de marzo de 1938, el decreto de expropiación de las empresas petroleras. Desde el principio, la administración quedó en manos del gobierno, que creó una gran empresa estatal, Petróleos Mexicanos, Pemex, para controlar la industria. México se dispuso a resistir la presión política y el boicot económico internacional que organizaron en su contra los consorcios que entonces dominaban el mercado mundial de hidrocarburos. Nuestro país pagaría por los bienes expropiados, pero lo haría a plazos como lo preveían sus leyes. Ambos términos fueron rechazados por las empresas extranjeras, salvo por una, la estadounidense Sinclair, que aceptó pagos parciales en combustible. Este acuerdo, y especialmente por la tensión entre las grandes potencias que muy pronto desembocó en la Segunda Guerra Mundial, disminuyeron un tanto la presión diplomática y económica sobre México. Al final, serían los gobiernos mexicanos posteriores al de Cárdenas los que llegarían a un arreglo con las autoridades de los países sede de las empresas petroleras. Cárdenas supo aprovechar la coyuntura internacional. La Segunda Guerra Mundial hizo que conviniera a Estados Unidos y sus aliados preservar la relación de cooperación con México. Fue también en 1938 cuando Cárdenas transformó al partido del gobierno, el PNR, en otro aún más fuerte y corporativo, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Los tres sectores que lo conformaron fueron el campesino, Confederación Nacional Campesina, el obrero, Confederación de Trabajadores de México y otros sindicatos, así como el sector militar, el ejército. Nunca había habido en México una organización política tan amplia y tan controlada desde un centro de poder, la Presidencia de la República. Cuando tuvieron lugar las elecciones de 1940, las divisiones políticas, tanto en los círculos del gobierno como en la sociedad en general, eran muy pronunciadas. Para evitar que la confrontación desembocara en violencia, Cárdenas optó por no apoyar como sucesor a su correligionario, Francisco J. Múgica, que había participado en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y que se proponía continuar y radicalizar el cardenismo. Cárdenas decidió que su sucesor fuera un político moderado para disminuir las posibilidades de un nuevo estallido de violencia que podía ser encausada por el general Juan Andrew Almazán. Por esa razón, el secretario de Defensa de Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, asumió la presidencia de México en diciembre de 1940. Y con ello, las transformaciones sociales profundas asociadas con la Revolución Mexicana llegaron a su fin.
El gobierno de Ávila Camacho se apartó de la ruta política cardenista. El entorno internacional, centrado en la guerra mundial, facilitó este viraje. Para mayo de 1942, y tras el hundimiento de 2 buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes, México abandonó su posición de neutralidad y se declaró en estado de guerra con Alemania y sus aliados, Italia y Japón. El expresidente Cárdenas, que se encontraba en retiro, fue llamado por Ávila Camacho para hacerse cargo de la región militar del Pacífico. Y el 1 de septiembre de 1942, Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. México aceptó que Estados Unidos instalara estaciones de radar en Baja California como defensa contra Japón, pero a condición de manejarlas conjuntamente. Y solo despachó un escuadrón de aviones de caza al Pacífico, conocido como el Escuadrón 201. Sin embargo, México aceptó que sus ciudadanos que vivían o trabajaban en el vecino país del norte pudieran ser reclutados en Estados Unidos por el ejército norteamericano y que braceros mexicanos fueran contratados para trabajar en los campos agrícolas o en el mantenimiento de las vías férreas en Estados Unidos. Para mediados del siglo XX, el expresidente Cárdenas mantenía un perfil discreto en el escenario político nacional, pero seguía recorriendo el país. Sostenía contactos con movimientos políticos nacionales de izquierda e internacionales pacifistas y antiimperialistas. El general Lázaro Cárdenas falleció el 19 de octubre de 1970, a la edad de 80 años. Y sus restos reposan en el Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Que hay una herencia cardenista independiente del régimen, que va más allá del régimen del cual surgió y al cual sirvió. Y es el compromiso del gobierno, no con la forma tradicional de apoyar a los sectores más poderosos, a los que generaban la desigualdad que existía antes y que luego volvió, que existe todavía ahora, sino que puso el gobierno o su gobierno al servicio de lo que era la mayoría de los mexicanos, que entonces vivían en el campo, y le dio todo lo que pudo, además de la tierra, el apoyo político a los campesinos, a los ejidatarios. Y ese compromiso con los sectores más vulnerables y mayoritarios del país es algo que trasciende al cardenismo, es una herencia que obliga o debería obligar a todos los gobiernos, a todos, a volcarse en favor de la parte más débil, porque la división en clases sociales en México ha sido una constante, sigue siendo un hecho evidente, el de la desigualdad. El movimiento feminista mexicano surgió desde fines del siglo XIX, cuando las mujeres no eran ciudadanas y dependían del padre o del marido para tomar decisiones. No podían votar ni ingresar a la educación superior. Poco a poco, las que empezaron a definirse como feministas lucharon para obtener derechos, acceso al sufragio y a la educación universitaria. Y a pesar de la prohibición de estudiar en la universidad, algunas lo hicieron y se graduaron, mientras otras se integraron a los partidos que se oponían a Porfirio Díaz. Las mujeres mexicanas lucharon por varias décadas para alcanzar el derecho al voto y a ser elegidas, lo que por fin alcanzaron el 17 de octubre de 1953. Nos relata la historiadora Ana Lau Hayden.
presencia femenina se empezó a notar con mayor énfasis en el siglo XX, a partir de la década de los 60, cuando mujeres jóvenes se incorporaron masivamente a la educación superior y al trabajo remunerado. Formaron parte de partidos políticos de izquierda o se sumaron a los movimientos guerrilleros. Algunas se agruparon en comunas o usaron la nueva píldora anticonceptiva e idealizaron un mundo mejor y más justo. Los levantamientos estudiantiles en Europa, Estados Unidos y América Latina resonaron en México. Y cuando en 1968 estalló el movimiento estudiantil aquí, diversas alumnas y profesoras participaron incluso en el Comité Nacional de Huelga y sufrieron cárcel. El feminista es un movimiento social, político, cultural, teórico y crítico de la sociedad, que combate las opresiones en la vida de las mujeres, las cuales reclaman que prevalezcan sus derechos como el acceso a la salud, la seguridad, el trabajo, la educación y la igualdad de oportunidades. Aunque sus cambiantes vertientes ideológicas se han confrontado muchas veces, lo que finalmente buscan es transformar las relaciones entre los géneros, democratizar la sociedad, erradicar la discriminación y la violencia, y sobre todo, acabar con el orden político patriarcal como sistema de dominación. La nueva ola de los feminismos en México, en los años 70, se conformó con grupos pequeños y dispersos, integrados por mujeres jóvenes urbanas, de clase media, estudiantes universitarias, profesionistas, periodistas, que en sus reuniones usaron la consigna "Lo personal es político". Discutían en torno a las ideas de las escritoras y activistas feministas Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Gayle Rubin, quien habló sobre la categoría de género. El primer grupo feminista en nuestro país, el Movimiento de Acción Solidaria, MAS, salió a las calles en mayo de 1971 para manifestarse contra la imposición social de ser madre sin derecho a decidir si tener o no hijos. Se congregó en la explanada del Monumento a la Madre, donde se le unieron las integrantes de diversas ligas y movimientos populares. Su manifestación alcanzó gran impacto, pues fue transmitida por televisión al mismo tiempo que el concurso Señorita México. El MAS dio inicio al movimiento feminista en México, al que se fueron integrando muchas otras jóvenes, que establecieron una casa de mujeres con conferencias y grupos de trabajo. Aquellas mujeres recibieron la influencia de la escritora y filósofa Susan Sontag, quien esgrimió que el ejercicio de la sexualidad es un asunto político en las conferencias que dio en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1975 se formó el colectivo La Revuelta y en sustitución del MAS se conformó el Movimiento de Liberación de la Mujer y también el Movimiento Nacional de Mujeres, grupos que representaron, sin proponérselo, las corrientes dominantes de los feminismos del mundo, la liberal, la socialista y la radical. También en 1975, México fue sede de la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Año Internacional de la Mujer. La conferencia propuso un plan mundial para igualar la legislación de todos los países asistentes y lograr que las mujeres tuvieran los mismos derechos. Las feministas se negaron a participar y formaron el Frente en Contra del Año Internacional de la Mujer, con actividades de escasa difusión. Sin embargo, aquellas acciones propiciaron que el Movimiento de Liberación de la Mujer discutiera a fondo las directrices que debían tomar para analizar su problemática. En la década de los años 70, además, se creó el Colectivo de Apoyo a Mujeres Violadas y el Colectivo de Ayuda a la Empleada Doméstica. De gran importancia fue la labor de la poeta y escritora Alaí de Fopa, quien produjo y condujo el primer programa feminista en la radio, Radio UNAM, el Foro de la Mujer, hoy reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO. En este programa, Fopa entrevistó a feministas y habló sobre los derechos y la lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Radio Educación
continuaría esa labor con otros programas. Alaí de Fopa, junto con la escritora Margarita García Flores, fundó en octubre de 1976 la revista FEM, editada colectivamente, espacio para el análisis de la situación de la mujer, que fue un referente importante en toda América Latina y el Caribe, pero desapareció en 2005 por problemas económicos. La incorporación de campesinas a las filas del movimiento a fines de los años 70 fue un avance significativo. Lo mismo que el primer Encuentro Nacional de Mujeres, de noviembre de 1980, donde participaron sindicalistas, pobladoras de colonias urbanas pobres y campesinas, partícipes de movimientos populares que reflexionaron sobre la familia y la sexualidad, el trabajo doméstico y asalariado, y la participación política. El terremoto de 1985 propició que los feminismos participaran con las obreras afectadas. Muchas perdieron su trabajo, sus hogares y hasta la vida. Así se formó el Sindicato 19 de Septiembre, cuya creación se registró en un documental. En los 80 también se formó Mujeres en Lucha por la Democracia. Sus integrantes venían de todos los sectores políticos, universitarios y feministas, y de la coordinadora Benita Galeana, que agrupó a 33 organizaciones femeniles. Algunas de ellas entraron a la política para negociar demandas y presentar candidatas a diputadas. En 1993 se instauró el principio de las cuotas, que obliga a que haya 30% de mujeres en los congresos. Este principio se iba a incorporar a la Constitución en 2014 y en 2019 iba a conseguir la paridad en todo. Desde entonces, la mitad de esos cargos de decisión les corresponden a las mujeres. Volviendo a los 90, en esa década, 17 de cada 100 hogares urbanos dependían del trabajo de mujeres. En 2020, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de jefatura de mujeres en los hogares llegó a 39.2%. Estos porcentajes dejan ver que las mujeres ocupan un lugar preponderante en la familia, pero la participación laboral y salarial femenina sigue siendo menor que la de los hombres en aproximadamente 32%. La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, proclamó oficialmente que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, y repercutió en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, China, en la que se definió que hombres y mujeres debían ser iguales, en condiciones tales como el vivir sin violencia, con acceso a la educación e igualdad salarial. El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 hizo evidente que nadie había tomado en cuenta a las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, y proclamó sus derechos, y que la revolución también era asunto suyo en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Esta ley cruzó fronteras con sus demandas y dio pie a un amplio movimiento de mujeres indígenas que organizó 2 encuentros internacionales de mujeres que luchan en 2018 y 2019, con la asistencia de más de 4.000 mujeres de varios países del mundo. Por otra parte, se estableció el Instituto Nacional de las Mujeres en la capital en 1998 y nacional en 2001. Tras arduas negociaciones, en 2007 se consiguió que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México y se decretó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, tipificándose en ella los feminicidios. Además, desde 2012, se han implementado las alertas de género. Sin embargo, los feminicidios han alcanzado una incidencia escandalosa en nuestro país, donde se calcula que diariamente son asesinadas 10 mujeres. Ante esta situación, han sido las madres de las mujeres asesinadas quienes se han organizado para buscarlas. Los feminismos siguen experimentando modificaciones en sus dinámicas, estrategias y espacios de intervención. Las jóvenes feministas, que se autodenominan morras,
tienen poca relación con las feministas mayores. Son muy jóvenes y sus acciones son distintas, aunque muchas de sus demandas son las mismas. Los 51 años que han transcurrido desde la aparición del primer grupo feminista mexicano han sido años de combate, teoría y logros. Se dieron y aún se dan apasionadas discusiones, pero sus demandas por reconocer los derechos de toda índole para las mujeres permanecen vigentes. Y también la lucha contra la violencia de la que son objeto. Otras demandas actuales son la despenalización del aborto a nivel federal, la igualdad salarial y el combate a la violencia feminicida. Hoy los feminismos están en el centro de los debates públicos. El movimiento feminista es un paraguas que incluye dentro de su seno a las diferentes propuestas de los feminismos. Hay feminismo de la igualdad, de la diferencia, marxista, socialista, anarquista, trotskista todavía hay, de diferentes, más especista, psicoanalista, etc. Ahora, todos esos feminismos debaten entre sí, pero se unifican cuando salimos a la calle a pugnar por la igualdad en la política, la igualdad en lo salarial, los feminicidios en contra de la violencia hacia las mujeres, por el miedo, en contra del miedo a salir a la calle y lo que está pasando en casi todos los estados de la República. Yo creo que eso es lo que hace que sean los feminismos los que están haciendo ese movimiento y están creando todo el tiempo un movimiento social vivo y actuante.